Imagina esto. Estás a punto de abordar un vuelo de rutina desde Miami, con el sol del Caribe besando el horizonte y el zumbido familiar de los motores, prometiendo un trayecto sin complicaciones. El destino es Puerto Rico, una ruta tan transitada como las venas principales de un cuerpo vivo. Pero mientras el avión asciende sobre las aguas turquesas del Atlántico, sientes un escalofrío sutil, como si el aire mismo contuviera un secreto inconfesable. Bienvenido al Triángulo de las Bermudas, un vasto dominio de 1.1 millones de kilómetros cuadrados, delimitado por las ciudades de Miami, Bermuda y San Juan en Puerto Rico, un lugar que desafía toda explicación lógica y que ha devorado aviones, barcos y esperanzas con una eficiencia escalofriante. ¿Cómo es posible que esta arteria vital del comercio atlántico, surcada diariamente por cientos de vuelos y embarcaciones, se convierta en un cementerio de silencios, donde las señales se extinguen y las rutas se disuelven en la nada? Su reputación es tan gélida que incluso los capitanes más experimentados murmuran advertencias, y el Golfo corriente, ese río invisible de aguas cálidas e inestables, azota la zona con tormentas impredecibles que parecen nacer de la nada, ocultando anomalías magnéticas que giran brújulas como hojas en un vendaval sobrenatural. Este no es un mito de tabloides, es un enigma real, investigado por agencias como la NOAA y la NASA, donde los magnetómetros registran fluctuaciones que desafían las leyes de la física conocida. Acompáñanos en este viaje a través de 25 misterios del Triángulo de las Bermudas, señales que se desvanecen en el éter, rutas que se tuercen en patrones inexplicables y silencios que perduran como ecos de lo prohibido. Prepárate, porque lo que descubrirás no ofrece respuestas, solo capas de intriga que se acumulan como niebla sobre el abismo, dejando preguntas que resuenan en la quietud del océano. El Triángulo de las Bermudas no surgió de la nada. Su sombra se extiende desde el siglo XIX, cuando los primeros relatos de desapariciones comenzaron a filtrarse en los diarios de navegación, como susurros inquietantes en medio de tormentas furiosas. Fue en 1964, cuando Vincent Gaddis, en un artículo publicado en la revista Argosy titulado A Deadly Bermuda Triangle, acuñó el término que lo inmortalizaría, uniendo puntos dispersos en un mapa de fatalidad que capturó la imaginación global. Pero mucho antes de que el nombre se popularizara, los mares del Atlántico ya guardaban sus secretos. En la década de 1840, barcos mercantes como el Rosalie, un francés de 3 mástiles, fueron hallados a la deriva con las velas intactas y la tripulación evaporada, como si el océano hubiera inhalado sus almas en un soplo silencioso. ¿Cómo podría el primer vuelo registrado en la zona, un hidroavión en 1918, desvanecerse sin dejar rastro antes siquiera de que el mito existiera formalmente? Imagina las olas atlánticas azotando con furia, el olor salino mezclado con el trueno distante, mientras los capitanes luchaban contra vientos dominantes que impulsan el Golfo corriente a velocidades de hasta 8 nudos, convirtiendo esta ruta en el eje vital del transporte marítimo entre América y Europa. Cientos de buques y aviones la cruzan anualmente, cargados de petróleo, pasajeros y sueños, pero los informes incompletos, registros de la Guardia Costera que se cortan abruptamente, logs de radar que se pierden en archivos clasificados, alimentan la ambigüedad. Los investigadores de la época, armados solo con sextantes y barómetros, anotaban patrones de tormentas repentinas que devoraban visibilidad, dejando solo el rugido del mar y el eco de señales no respondidas. Esta vitalidad comercial, con sus rutas predecibles y sus pronósticos meteorológicos detallados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica, contrasta con la persistente niebla de lo inexplicable. ¿Por qué tantos informes terminan en puntos suspensivos, como si una mano invisible hubiera sellado los detalles? A medida que nos adentramos en la historia, el triángulo emerge no como una anomalía geográfica,
sino como un devorador de evidencias, donde los vientos alisios del noreste impulsan barcos hacia su destino, solo para que algunos regresen como cascarones vacíos, impulsados por corrientes que arrastran secretos al fondo del abismo. Los archivos de la Marina de Estados Unidos, consultados por historiadores como Larry Kutsche en intentos de desmitificar, revelan omisiones sistemáticas, fechas que no cuadran, coordenadas que se desvían ligeramente y un patrón de negación que solo intensifica el suspense. En este contexto histórico, el Triángulo no es solo un lugar. Es una narrativa viva de silencios acumulados, donde cada desaparición temprana, como el barco británico Ellen Austin en 1881, que avistó un velero fantasma y lo perdió de nuevo en la bruma, siembra semillas de duda que florecen en leyendas modernas. Y mientras el siglo XX avanzaba, con el auge de la aviación comercial, estos ecos del pasado se entretejían con tragedias más documentadas, preparando el terreno para los misterios que desentrañaremos a continuación. El primero de estos enigmas mayores, y el que cimentó la escalofriante reputación del Triángulo, ocurrió el 5 de diciembre de 1945, cuando el Escuadrón de Entrenamiento 19 de la Armada de Estados Unidos, conocido como Flight 19, despegó de la base naval de Fort Lauderdale, Florida, en una misión rutinaria de navegación sobre el Atlántico. 5 aviones torpederos TBM Avenger, cada uno pilotado por cadetes experimentados bajo el mando del teniente Charles Taylor, un aviador con más de 2.500 horas de vuelo, se adentraron en el cielo azul, sus motores rugiendo con la promesa de un ejercicio estándar. Un vuelo triangular de 160 millas náuticas hacia la isla de Hens and Chicken Shoals, seguido de un retorno. Pero a las 2:10 de la tarde, las transmisiones de radio comenzaron a fracturarse. No sabemos qué está pasando. Todo parece extraño, como fuera de lugar, reportó Taylor, su voz tensa filtrándose a través de la estática, mientras las brújulas de los aviones giraban salvajemente, atrapadas en las anomalías magnéticas que plagaban la zona. Un fenómeno donde el norte magnético y el verdadero se alinean de manera errática, desorientando incluso los instrumentos más precisos. Acompáñanos mientras desvelamos este laberinto de desorientación, capa por capa, revelando cómo una misión de entrenamiento se transformó en un descenso al abismo. Los Avengers, con sus alas cargadas de combustible para 3 horas de vuelo y tanques auxiliares llenos, volaban en formación cerrada, pero pronto las lecturas de altímetro fluctuaron sin razón aparente, y el horizonte pareció curvarse en un espejismo acuoso. Las explicaciones iniciales apuntaron a un error humano. Fatiga del piloto, mal cálculo de combustible o confusión con las Islas Bahamas. Teorías respaldadas por informes meteorológicos que mencionaban vientos cruzados moderados. Sin embargo, estas racionalizaciones se desmoronan ante la ausencia total de señales de distrés formales. No hubo Mayday, ni balizas de emergencia, solo fragmentos de conversación captados por la torre de control en Miami. Parece que volamos hacia el este, o es oeste, no estamos seguros. La tensión escaló cuando, a las 3:00 p.m., Taylor declaró: «No estamos seguros de dónde está el este. Todo está mal. Hasta el océano se ve diferente». Los investigadores de la Guardia Costera, desplegando un PBM Mariner para la búsqueda, barrieron la zona con radar y sonar, pero el rescate mismo se convirtió en tragedia. El hidroavión, con 13 tripulantes, explotó en el aire a las 7:30 p.m., presuntamente por una falla en su sistema de combustible, aunque testigos en tierra reportaron un destello anómalo en el cielo. Ningún resto de los 6 aviones, ni un solo flotador, ni un fragmento de aluminio, fue recuperado, a pesar de búsquedas exhaustivas que cubrieron miles de millas cuadradas.
incluyendo el uso de magnetómetros que detectaron variaciones en el campo geomagnético de la región, un agujero sutil donde las líneas de fuerza se retuercen como hilos en una telaraña invisible. ¿Cómo podía un escuadrón entero, equipado con radios VHF y brújulas giroscópicas, extraviarse en un día claro, con visibilidad de 10 millas y cielo sin nubes, según los logs de la estación de clima de Jacksonville? La Armada clasificó el incidente como causa desconocida, sellando documentos que, décadas después, la CIA y NORAD han invocado en referencias veladas a experimentos de guerra electrónica durante la Segunda Guerra Mundial. Este no fue un simple accidente. Fue el preludio de un silencio que devoró evidencias, dejando a los familiares de los 27 hombres, 14 del Flight 19 y 13 del Mariner, en una vigilia eterna, mientras el Triángulo reclamaba su tributo sin dejar huella. La reputación escalofriante del lugar se forjó en ese instante, un recordatorio de que incluso la maquinaria de la superpotencia más avanzada puede ser tragada por lo inexplicable, y las anomalías magnéticas, medidas en desviaciones de hasta 3 grados por la NASA en estudios posteriores, sugieren fuerzas que trascienden la mera tormenta o el error humano. Como guía en esta exploración, te invito a imaginar el crepitar de la radio final, el último eco de voces perdidas en el vacío, un patrón que se repetiría en docenas de casos, atrayéndonos más profundo hacia los abismos del Triángulo. La ausencia de restos fue el primer golpe en esta escalada de tensiones, un vacío que devoró no solo a los aviones, sino a toda esperanza de cierre. A pesar de las búsquedas masivas orquestadas por la Guardia Costera de Estados Unidos, que desplegaron una flota de destructores, hidroaviones y submarinos equipados con los avances tecnológicos de posguerra, barridos de sonar que escudriñaron profundidades de hasta 1000 metros y radares de largo alcance que cubrieron un radio de 500 millas náuticas, no se halló ni un solo fragmento. Imagina el silencio en la torre de control de Fort Lauderdale esa noche, el crepitar estático de las radios que se apaga en un vacío absoluto, mientras los operadores, con las manos temblorosas sobre los micrófonos, escudriñan el horizonte en vano, sintiendo cómo el peso de lo inexplicable se asienta como una niebla densa. Los mapas meteorológicos de la época, reconstruidos por la Oficina Nacional de Administración Oceánica, NOAA, en informes posteriores, revelan un panorama de calma engañosa. Cielos despejados a las 14:00 horas, con vientos de superficie en 10 nudos del sureste. Pero un giro abrupto hacia tormentas repentinas que surgieron como entidades vivas, con frentes fríos que se materializaron en minutos, azotando el área con relámpagos que iluminaban el mar, sin revelar nada. Estas anomalías no eran meras coincidencias climáticas. Testigos en barcos mercantes cercanos, como el SS City of Richmond, reportaron un resplandor verdoso en el cielo occidental, un fenómeno que los científicos atribuyen a descargas eléctricas inusuales, pero que rumores persistentes, susurrados en los pasillos de la Marina y filtrados a través de veteranos de guerra, ligan a una niebla electrónica, una bruma ionizada que distorsiona señales de radio y GPS, como si el aire mismo se convirtiera en un velo impenetrable. ¿Y si esa niebla no era solo un truco de la atmósfera, sino un portal a distorsiones temporales, donde minutos en el aire se estiraban en horas eternas? Las transcripciones de radio captadas por la estación naval de Banana River describen a Taylor diciendo: «Estamos entrando en agua blanca, estamos atrapados», frases que evocan no solo desorientación, sino un colapso de la realidad misma, respaldadas por lecturas de magnetómetros que, en 1990, expediciones modernas de la NASA han detectado variaciones en el campo magnético de hasta 1500 gammas, suficiente para hacer girar brújulas como poseso
y desviar aviones de su curso sin remedio. La escalada de tensión se profundiza con las omisiones en los registros. Documentos de la Junta de Investigación de la Armada, que detallan las búsquedas con aviones PB-1 y dragaminas, se cortan abruptamente en secciones clave, dejando huecos donde deberían estar análisis de corrientes del Golfo que, a 4 nudos, podrían haber arrastrado cualquier debris hacia el Sargazo, ese mar de algas eternas donde los secretos se hunden sin eco. Pero ni siquiera el Sargazo cedió pistas. Buzos de la NOAA, en inmersiones de los años 70, barrieron el fondo con sonar de lado que penetra sedimentos de 50 metros, encontrando solo peces y arena intacta. Rumores de encubrimiento circulan en susurros entre exoficiales. ¿Fueron los Avengers derribados por experimentos secretos de radar de alta frecuencia o se perdieron en un pliegue del tiempo, emergiendo en leyendas de aviones fantasmas avistados en los 50? La falta de resolución es palpable. Los archivos de la Navy permanecen sellados bajo la Ley de Secretos Oficiales, invocada en 1975 para bloquear solicitudes de la Freedom of Information Act, dejando a investigadores independientes como Bruce Jernon, quien sobrevivió a una tormenta similar en 1970 y reportó un túnel de tiempo, a especular en la penumbra. Este misterio de Flight 19 no se resuelve. Persiste como un silencio ensordecedor, un recordatorio de que el Triángulo no solo devora naves, sino verdades, atrayéndonos hacia enigmas más antiguos que yacen en las profundidades del Atlántico, donde barcos de acero enfrentaron destinos similares en las sombras de la Gran Guerra. El segundo gran misterio del Triángulo se remonta a la turbulenta primavera de 1918, cuando el USS Cyclops, un coloso de la flota naval estadounidense, un barco Collier de 542 pies de eslora, con una capacidad de carga de 12.500 toneladas y tripulado por 306 almas, incluyendo oficiales, marineros y pasajeros civiles, zarpó de Barbados con rumbo a Baltimore, cargado hasta los topes con 10.800 toneladas de mineral de manganeso extraído de las minas brasileñas. Esta ruta, un patrón recurrente a través del corazón del Triángulo, lo llevaba directamente por las aguas traicioneras entre las Antillas Menores y las Bermudas, una vía esencial para el suministro de metales durante la Primera Guerra Mundial, surcada por convoyes que desafiaban submarinos alemanes y tormentas atlánticas. El Cyclops, bajo el mando del capitán George Worley, un oficial excéntrico con antecedentes en la marina mercante alemana, lo que alimentó sospechas inmediatas. Había partido de Río de Janeiro semanas antes, haciendo escala en Salvador y luego en las islas caribeñas, pero su último avistamiento confirmado fue el 4 de marzo, cuando un buque tanque aliado lo vio navegando, con normalidad bajo cielos nublados. Sin esos, sin bengalas de distrés, sin un solo fragmento de comunicación que alertara de problemas, el gigante de acero simplemente se desvaneció, dejando un vacío que devoró a la mayor tripulación perdida en un solo incidente no combativo de la historia naval estadounidense. Las explicaciones racionales surgieron rápido. La sobrecarga del mineral de manganeso, un carga irregular y pesada que alteraba el centro de gravedad del barco, podría haber causado un fallo estructural, quizás un quiebre en el casco bajo la presión de olas de 20 pies comunes en el Golfo corriente. Investigadores de la Marina postularon que una tormenta repentina, documentada en logs meteorológicos de la época como un frente frío con vientos de 40 nudos, podría haberlo hundido en minutos, pero estas teorías se derrumban ante la ausencia total de evidencia. Ni manchas de aceite flotando en la superficie, ni lifesavers a la deriva, ni debris de madera o metal que los destructores enviados a buscar, como el USS Jupiter, pudieran recuperar en barridos de 200 millas cuadradas. El Golfo corriente, ese torrente invisible que fluye a 2-4 nudos hacia el noreste, podría haber dispersado cualquier resto eternamente,
arrastrándolos hacia las profundidades del abismo de Puerto Rico, a 8.600 metros, donde el sonar moderno de la NOAA ha mapeado cañones submarinos que engullen secretos sin misericordia. La tensión se construye con los logs históricos de desapariciones similares. Solo 2 meses antes, en enero de 1918, el USS Cyclops había perdido contacto brevemente en una ruta idéntica, reportando tormentas eléctricas inusuales que interferían con el telégrafo sin hilos, un patrón que se repite en diarios de capitanes mercantes de la era, como el del SS Nopatin, que en 1917 ha visto un vapor fantasma en las mismas coordenadas antes de que su propia radio se apagara en estática. ¿Cómo podía un barco equipado con 2 mástiles de radio y un sistema de señales semáforo desaparecer sin un eco, en una zona donde el tráfico marítimo era denso, con rutas predecibles trazadas en cartas náuticas de la Oficina Hidrográfica de la Marina? Estos silencios acumulados, corroborados por archivos desclasificados de la Primera Guerra Mundial, que mencionan anomalías en el Atlántico Occidental, siembran duda. ¿Fue sabotaje por lealtades dudosas del capitán, o algo más insidioso, como bolsas de gas metano que erupcionan del fondo oceánico, creando sumideros que podrían crear sumideros invisibles, tragando naves enteras en burbujas de gas letal liberadas del sedimento oceánico? Una hipótesis explorada por geólogos de la NOAA en simulaciones computarizadas de los 80 que replican erupciones metano en el lecho marino del Triángulo. Sin embargo, incluso esta explicación científica tropieza con la realidad cruda. No se detectaron burbujas residuales ni cambios en la salinidad del agua en las zonas de búsqueda, y los modelos hidrodinámicos del Golfo Corriente predicen que cualquier explosión habría dejado un rastro de escombros flotantes dispersos en un patrón predecible, arrastrados hacia las costas de las Carolinas o las profundidades del Banco de Blake. La tensión implícita en el caso del Cyclops se eleva con detalles inexplicables que emergen de las sombras de los archivos clasificados, como mensajes encriptados interceptados por estaciones de radio navales en las semanas previas a su desaparición, transmisiones codificadas en Morse que sugerían un motín a bordo con alusiones a lealtades divididas y carga inestable que nunca se confirmaron, filtradas décadas después en documentos desclasificados de la CIA durante la era de la Guerra Fría. Fueron estos susurros de rebelión interna, avivados por el capitán Worley y su pasado germánico en un momento de paranoia bélica, o meras interferencias atmosféricas disfrazadas. La NORAD, en informes internos de los 70 citados por investigadores independientes, alude a documentos de la Primera Guerra Mundial que vinculan el Cyclops a experimentos aliados con minas magnéticas en el Atlántico, prototipos que podrían haber detonado prematuramente en las anomalías del Triángulo, devorando al gigante de acero en un pulso electromagnético silencioso. Un gigante de acero devorado por el abismo, el Cyclops no solo se hundió, se evaporó, dejando un vacío que los sonares de la era moderna, como los del submarino USS Alvin en expediciones de los 90, no han podido penetrar, detectando solo ecos huecos en cañones submarinos, donde las corrientes frías preservan ruinas como en un museo sumergido, pero sin rastro de este coloso. Los testimonios sensoriales de barcos cercanos intensifican el horror. El SS Amasa Stone, navegando a 50 millas al norte el 4 de marzo, reportó un susurro constante en las frecuencias de radio, un zumbido bajo y rítmico, como el aliento de una bestia oculta, que precedió a una ráfaga de estática ensordecedora, seguida de silencio total, como si el océano hubiera tragado no solo al Cyclops, sino su voz misma. Capitanes mercantes, en diarios sellados en los archivos de la Marina Mercante, describen un olor terroso y casi dulce en el aire antes del apagón, un aroma que no encaja con el salitre atlántico,
evocando liberaciones de metano o algo más etéreo, quizás gases volcánicos de fisuras tectónicas ocultas bajo el Banco de las Bermudas. Imagina estar en la cubierta de un buque aliado esa noche, el viento azotando las velas, cuando el susurro se transforma en un rugido estático que ahoga los motores, dejando solo la quietud opresiva del mar, donde las estrellas parecen parpadear con malicia. Estos detalles, corroborados por múltiples fuentes, 12 informes de barcos en un radio de 100 millas, según logs de la estación naval de Norfolk, pintan un cuadro de anomalías que trascienden el accidente. ¿Por qué los logs del Cyclops terminan abruptamente a las 18:00 horas del 4 de marzo, con una entrada final sobre cielos claros y rumbo constante, sin mención de la tormenta que supuestamente lo reclamó? Los libros de bitácora, recuperados de escalas previas en Barbados, revelan patrones de brújulas que se desviaban 2 grados sin razón, un presagio de las fuerzas magnéticas que la NASA ha mapeado como un vórtice en el campo geomagnético del Triángulo. Sin resolución, el enigma del Cyclops persiste como un fantasma en las profundidades, sus preguntas flotando como algas en el sargazo. ¿Fue traición humana, catástrofe natural o un velo de lo desconocido que el gobierno ha optado por no rasgar? Los archivos clasificados de la CIA, accesibles solo en fragmentos bajo la FOIA, dejan solo interrogantes que se extienden a través del tiempo, atrayéndonos hacia tragedias posteriores donde barcos hermanos enfrentaron destinos idénticos en las mismas aguas traicioneras. El tercer misterio en esta cadena de silencios oceánicos se desata en noviembre de 1941, apenas meses antes de que la Segunda Guerra Mundial arrastrara al mundo a sus fauces, cuando el USS Proteus, un barco collier gemelo del Cyclops, de idéntica eslora de 542 pies y capacidad para 12.500 toneladas, bajo el mando del capitán Murray Aquile, zarpó de San Tomás en las Islas Vírgenes con una carga similar de mineral de manganeso, destinada a Norfolk, Virginia, siguiendo la misma ruta letal a través del núcleo del Triángulo de las Bermudas. Este patrón de navegación, un corredor marítimo esencial para el esfuerzo bélico estadounidense, lo exponía a las corrientes del Golfo que fluyen inexorables hacia el norte, pasando por el Banco de las Bermudas donde el tráfico era denso, convoyes de la Marina, petroleros mercantes y vapores de carga convergiendo en mapas náuticos que visualizan líneas de ruta como venas pulsantes, surcadas diariamente por docenas de naves bajo la vigilancia de estaciones costeras en Miami y Hamilton. El Proteus, con 58 tripulantes a bordo, hombres endurecidos por años en el mar, equipados con radios de onda corta y sistemas de alarma actualizados tras lecciones del Cyclops, fue visto por última vez el 23 de noviembre, reportando posición y clima favorable vía telégrafo a la estación naval de San Juan. Pero al amanecer del 24, el silencio lo envolvió como una mortaja, sin SOS ni indicio de pánico. Solo el vacío que la Guardia Costera llenó con búsquedas frenéticas usando destructores y hidroaviones PBI Catalina. Las sondas racionales, lideradas por la NOAA, en revisiones de posguerra, atribuyeron la pérdida a un huracán tardío. El infame huracán de 1941, con vientos de 100 millas por hora documentados en barogramas de la Oficina Meteorológica de Washington, que podría haber roto el casco en olas monstruosas de 30 pies, hundiendo al barco en el cementerio del Atlántico frente a las costas de las Carolinas, una fosa común de naufragios donde corrientes frías preservan esqueletos de acero como reliquias olvidadas. Sin embargo, estas explicaciones fallan estrepitosamente. Expediciones de sonar de la NOAA en los 60, que barrieron el área con transductores de baja frecuencia penetrando 200 metros de sedimento, no hallaron ni un solo fragmento del Proteus, ni hélices retorcidas, ni planchas de casco corroídas por el salitre, a pesar de que el cementerio
mapeado en cartas hidrográficas con precisiones de 10 metros, ha regurgitado restos de otros desastres como el RMS Titanic o el U-392. Pero este Collier permaneció invisible, como si el océano lo hubiera seleccionado para su abrazo eterno. Los mapas de rutas, reconstruidos por historiadores navicos, que trazan el camino del Proteus como una línea fatal a través del triángulo, revelan desviaciones magnéticas donde las brújulas se alinean al norte verdadero en lugar del magnético, un fenómeno documentado por la NASA en estudios de los 80 como el punto de aguja quieta. Una zona de 50 millas náuticas donde las variaciones del campo terrestre alcanzan picos de 900 gammas, suficiente para desviar instrumentos sin hilos y hacer que naves viren involuntariamente hacia aguas profundas. Esta alineación, que ocurre cada pocos años debido a fluctuaciones solares, transforma rutas seguras en laberintos invisibles, donde el Golfo Corriente acelera a 5 nudos, arrastrando barcos hacia el abismo de las Bermudas sin piedad. La escalada de anomalías en el caso del Proteus comienza con reportes escalofriantes de señales de radio fantasmales que emergieron en las semanas posteriores a su desaparición. Capitanes mercantes, como el del SS Esso Nashville, navegando por el corredor el 15 de diciembre de 1941, captaron transmisiones en frecuencias de 500 kHz, un zumbido intermitente seguido de fragmentos de voz en inglés, repitiendo Proteus, posición 25 norte, 70 oeste, tormenta, mensajes que coincidían con las coordenadas exactas del último reporte del barco, pero emitidos desde el vacío del océano, sin fuente detectable. ¿Qué fuerza invisible desvía las agujas de las brújulas y revive ecos de los perdidos? Estos testimonios, recopilados en logs de la estación costera de Miami y corroborados por al menos 8 buques mercantes en un radio de 150 millas, pintan un cuadro de interferencias etéreas. Marineros experimentados, con décadas en el Atlántico, juraron ante investigadores de la Guardia Costera que sus propios compases giraron salvajemente esa noche, apuntando al sur en lugar del norte, como si una mano espectral los manipulase, mientras el aire se cargaba con un olor ozónico, precursor de descargas eléctricas que no figuraban en los pronósticos. La NOAA, en análisis retrospectivos de datos gravitacionales, mediciones de anomalías donde la gravedad local varía en 20 miligales debido a formaciones rocosas submarinas como el Monte del Diablo, sugiere que estas desviaciones podrían amplificar efectos electromagnéticos, creando fantasmas de radio por refracción ionosférica, pero tales explicaciones palidecen ante el folclore que envuelve el triángulo, reminiscentes de las maldiciones Naga Van Dam, de las tradiciones indígenas caribeñas, leyendas de serpientes guardianas del abismo que enredan almas en redes invisibles, susurrando venganzas por intrusiones en dominios sagrados. Los arqueólogos marinos, explorando mitos taínos en excavaciones de los 70, han vinculado estos relatos a anomalías tectónicas reales, fisuras en la placa del Caribe que liberan gases y campos magnéticos erráticos, pero la era de 1941 carecía de la tecnología para sondar tales profundidades. Sonares primitivos de 10 kHz que apenas penetraban 100 metros y magnetómetros manuales propensos a errores humanos, dejando investigaciones incompletas, con reportes de la Marina que se truncan en secciones sobre interferencias no identificadas, sellados bajo clasificaciones de guerra que perduraron hasta los 90. Imagina a un marinero mercante en la cubierta del SS Esso Nashville, el viento aullando mientras su brújula gira como una ruleta del destino, y de pronto la radio cobra vida con voces del más allá. ¿Qué poder antiguo o fuerza natural teje estos hilos de engaño, desviando no solo naves, sino la misma percepción de la realidad? Estos ecos fantasmales, documentados en transcripciones desclasificadas de la Oficina de Inteligencia Naval,
se desvanecen tan abruptamente como aparecen, dejando a los investigadores en un limbo de especulación, donde la ciencia tropieza con lo sobrenatural y las maldiciones ancestrales parecen cobrar vida en las sombras del triángulo. La tensión culmina en la ausencia de cierre. Expediciones limitadas por la guerra mundial priorizaron convoyes sobre búsquedas exhaustivas, y los pocos sonares desplegados, como los del USS Roper, registraron solo ecos huecos, sin rastro del Proteus, perpetuando un misterio que se entreteje con desapariciones civiles posteriores, atrayéndonos hacia incidentes más cercanos a la era moderna, donde yates y lanchas enfrentaron silencios similares en aguas tranquilas. El cuarto misterio en esta galería de enigmas del Triángulo irrumpe en la noche del 22 de diciembre de 1967, cuando la lancha Witchcraft, un yate de 23 pies propiedad del empresario James Dunn, zarpó del puerto de Miami hacia un crucero nocturno por la bahía de Biscayne, con su tripulación de 2. Dunn y su compañero Patrick Price, ambos marineros experimentados familiarizados con las corrientes locales. Acompáñanos como guía experto en esta disección del velo, visualizando mapas de puertos donde las luces de Miami parpadean como faros engañosos, trazando la ruta de la Witchcraft, un trayecto corto de apenas 1 milla náutica hacia el faro de Government Cut, una vía turística rutinaria surcada por docenas de embarcaciones recreativas bajo la vigilancia de la Guardia Costera de la estación 3 Rivas. A las 20:30 horas, tras un breve roce con una boya de navegación, posiblemente por niebla ligera, Don activó su radio VHF en el canal 16 y emitió una llamada de distress calmada. «Estamos hundiéndonos. 1 milla al este de Government Cut. Envíen ayuda rápida». Una transmisión clara captada por yates cercanos y la torre de control, que despachó inmediatamente el patrullero CG Don Ignotion 23 con reflectores y salvavidas listos. Sin embargo, cuando la Guardia Costera llegó en menos de 20 minutos, tiempo récord para la zona, con motores a toda potencia cortando las aguas plácidas, no hallaron rastro de la Witchcraft sumergida, solo la quietud del mar bajo una luna creciente, con visibilidad de 5 millas según logs meteorológicos de la estación de clima de Miami. La tensión se acumula en los días siguientes. La lancha fue avistada a la deriva el 27 de diciembre, flotando intacta a solo 300 yardas de su posición reportada, con el motor apagado pero sin agua en la sentina, sin signos de colisión ni perforación en el casco de fibra de vidrio y, lo más perturbador, sin rastro de Dunn ni Price, como si hubieran sido evaporados en el aire salino. Acompáñanos mientras superponemos gráficos de radar costero, revelando un patrón de rutas donde la Witchcraft viró ligeramente hacia el este, entrando en una zona de corrientes sutiles del Golfo Corriente que serpentean cerca de la costa, un flujo de un nudo que podría haberla desplazado sin hundirla. Las teorías racionales proliferaron. Error humano, con Donnie Price cayendo al agua durante el pánico y ahogándose en la oscuridad. O piratería, dada la proximidad de rutas de contrabando caribeño, pero éstas se refutan con contundencia por los logs de clima calmado, vientos de 5 nudos del este, mares en estado 2 según la escala Beaufort, sin tormentas en el horizonte, y la ausencia total de lucha. No sangre en la cubierta, no equipo de salvamento desplegado, ni marcas de abordaje forzado en los amarras. La Guardia Costera, en su informe oficial, concluyó que los hombres habían perecido en el agua, pero esta narrativa racional se deshilacha ante las anomalías que emergen de testigos oculares, capas de evidencia que elevan el incidente de un simple accidente a un enigma palpitante. El 22 de diciembre, minutos antes de la llamada de distress, un pescador recreativo en un bote a 800 yardas, el capitán Harold Johnson, un veterano de la Marina con 30 años en aguas locales, juró haber visto un resplandor verdoso en el agua,
un fulgor etéreo que iluminaba la superficie como si el océano respirara luz fosforescente, no el habitual plancton bioluminiscente, sino algo más intenso, un pulso que hacía que las olas parecieran ondular con vida propia. Era como si el mar se encendiera desde abajo. Relató Johnson en una declaración jurada a la policía de Miami, su voz temblando en transcripciones desclasificadas, mientras describía cómo el resplandor envolvió la silueta de la Witchcraft, distorsionando su forma en un borrón verdoso que se desvaneció en segundos, dejando solo estelas de espuma que brillaban débilmente. Este testimonio no es aislado. 3 yates cercanos, el Sea Fox y el Evening Star, reportaron lecturas erráticas en sus brújulas de mano esa noche, con agujas girando 90 grados sin vientos cruzados, un patrón que coincide con anomalías magnéticas detectadas en imágenes satelitales de la NASA de la era Apolo. Fotografías infrarrojas de 1968 que muestran fluctuaciones en la ionosfera sobre la bahía de Biscayne, nubes electrónicas que refractan señales y crean ilusiones ópticas, según análisis retrospectivos de la agencia en informes de 1985. El motor se apagó. Silencio. Imagina el vacío repentino, el zumbido de los propulsores cortado como un hilo, dejando solo el chapoteo de las olas y el latido acelerado de corazones en la oscuridad. Los salvavidas faltantes agravan el horror. La Witchcraft, inspeccionada por peritos navales tras su recuperación, carecía de sus 2 chalecos inflables y la balsa de emergencia, equipo mandatorio por regulaciones de la Guardia Costera para embarcaciones de ese tamaño, pero ausentes sin explicación, ni rastros en la orilla cercana, ni avistamientos en corrientes que podrían haberlos arrastrado a las playas de Virginia Key. Y si tú fueras el último en verlo, un testigo en la penumbra, captando ese resplandor que devora no solo luces, sino vidas. Rumores persistentes, susurrados en bares de marineros de Miami Beach y filtrados a través de foros de investigadores independientes, hablan de slips temporales, breves rupturas en el tejido del tiempo donde minutos se estiran en eternidades, un eco de la niebla electrónica de Flight 19, donde barcos emergen horas después en posiciones imposibles, como si hubieran navegado por un atajo prohibido. Un patrón similar se vio en el incidente del yate Connemara IV en 1955, post-huracán Ione, donde la embarcación fue hallada intacta pero vacía a millas de su ruta, con relojes detenidos en horas incongruentes. La Witchcraft parece un eco moderno, con su cronómetro personal de Dawn, recuperado en la cabina, marcando las 20:45, 15 minutos después de la llamada de Distress, un desfase que desafía la línea temporal lineal. La NOAA, en modelados computarizados de corrientes costeras, predice que la lancha no podría haber derivado tan lejos en 5 días sin motor, sugiriendo una fuerza externa que la reposicionó, quizás un remolino sutil impulsado por vientos submarinos, pero incluso estos expertos admiten lagunas. Datos satelitales de la NASA muestran un punto ciego en la cobertura infrarroja esa noche, un vacío en las imágenes que coincide con el resplandor reportado, como si una interferencia hubiera borrado el registro. Estos susurros de tiempo distorsionado se entretejen con testimonios sensoriales. Johnson describió un olor terroso, casi dulce, emanando del agua durante el fulgor, un aroma que no encaja con el salitre de Biscayne, evocando liberaciones de gases del fondo sedimentario que alteran la percepción, respaldado por lecturas de pH, anómalas en muestras tomadas por la Guardia Costera post-incidente. Un ligero aumento en acidez que sugiere burbujas metano, pero sin evidencia de erupción. La tensión culmina en la ausencia de cierre. Los cuerpos nunca aparecieron, ni en las costas ni en las redes de pesca locales. Y los archivos de la investigación, sellados por décadas bajo protocolos de privacidad, revelan omisiones, notas tachadas sobre luces no identificadas,
en logs de patrulleros. Fue un portal efímero, un velo entre realidades que reclamó a Dawn y Price, o un encubrimiento sutil para proteger rutas comerciales de pánico. El misterio de la witchcraft persiste en la quietud de la bahía, un silencio que invita a especulaciones eternas, atrayéndonos hacia desapariciones aéreas donde rutas comerciales se cruzan con sombras militares, devorando pasajeros en vuelos aparentemente seguros. El quinto misterio, en esta sinfonía de silencios del Triángulo, irrumpe en las alturas del 30 de junio de 1970, cuando un vuelo comercial DC-3 de la aerolínea Knight Air, con 30 pasajeros a bordo, familias, hombres de negocios y turistas regresando de vacaciones caribeñas, despegó del Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Nueva Orleans, una ruta estándar de 600 millas náuticas que surcaba el borde occidental del Triángulo, superponiéndose con corredores militares activos de la base aérea de Homestead y ejercicios de la Fuerza Aérea sobre el Golfo de México. Bajo el mando del capitán Robert Landquist, un piloto con 4.000 horas de vuelo en aviones bimotor, el DC-3, un veterano de la posguerra con alas de aluminio corrugado y motores Pratt & Whitney que rugían con fiabilidad probada. Ascendió en un cielo cristalino, sus tanques de combustible llenos hasta los 1.200 galones para un trayecto de 2 horas, verificados por mecánicos en prevuelo y confirmados en la torre de control. Imagina las cámaras selladas de la historia abriéndose apenas un instante, el zumbido de los pasajeros acomodándose, el sol poniente tiñendo el fuselaje de oro, mientras el avión vira hacia el sureste, entrando en patrones de ruta que convergen con vuelos de entrenamiento de F-4 Phantoms y patrullas de P-3 Orion, un tapiz aéreo denso visualizado en mapas de la FAA, donde líneas azules de tráfico civil se entrecruzan con rojas de operaciones clasificadas, un baile invisible sobre aguas que guardan secretos ancestrales. A las 18:45 horas, el DC-3 reportó posición normal a 7.000 pies, con visibilidad ilimitada según pronósticos meteorológicos de la estación de clima de Miami. Cielos despejados, vientos en cola de 15 nudos, sin frentes tormentosos en el radar Doppler. Pero a las 19:10, su transmisión final se cortó en estática. Todo en orden. Rumbo 090. Sin Mayday, sin balizas ELTE activadas, solo el vacío que la torre llenó con llamadas infructuosas, mientras radares civiles y militares escudriñaban el horizonte en vano. Las explicaciones racionales surgieron como ecos huecos. Agotamiento de combustible, un fallo clásico en aviones antiguos, pero esta teoría se desmorona ante los hechos concretos. Tanques llenos documentados en logs de despegue, con reservas para al menos 3 horas más, y mecánicos de Knight Air, que juraron ante la NTSB que la aeronave estaba en perfectas condiciones mecánicas, con revisiones de rutina realizadas solo 48 horas antes. La NTSB, en su informe preliminar, descartó fallos estructurales, citando un historial impecable del DC-3 en vuelos previos por la misma ruta, pero la verdadera escalada de este misterio comienza con las anomalías físicas que transforman un vuelo rutinario en un descenso al abismo invisible del Triángulo. Imagina el cockpit del DC-3, con el capitán Lindquist ajustando controles bajo la luz crepuscular, cuando de pronto las brújulas giroscópicas, instrumentos calibrados para resistir turbulencias, comienzan a girar erráticamente, sus agujas danzando como sombras en un vendaval, atrapadas en el campo magnético único de la zona, un vórtice donde el norte magnético se funde con el verdadero en un punto de aguja quieta, documentado por la NASA en mapeos geomagnéticos de los 70, con desviaciones de hasta 4 grados que desorientan no solo a aviones civiles, sino a satélites en órbita baja. Este fenómeno, medido en gammas por magnetómetros a bordo de aviones de reconocimiento P-3, crea un laberinto invisible sobre el Atlántico,
donde las líneas de fuerza terrestre se retuercen como hilos en una tormenta solar, amplificando interferencias en sistemas de navegación, LS y VORs, que guían rutas comerciales densas desde Miami hasta el Golfo. Acompáñanos mientras desvelamos estos patrones capa por capa, superponiendo visuales de mapas FAA que trazan la trayectoria del DC-3 como una línea fatal convergiendo con corredores militares, donde ejercicios de la Fuerza Aérea, lanzamientos de misiles Sidewinder y simulacros de guerra electrónica podrían haber generado pulsos electromagnéticos que borraron su rastro, pero incluso esta hipótesis tropieza con la evidencia. Transcripciones de la Torre de Miami captan a Lindquist diciendo, minutos antes del corte, instrumentos fallando, brújula al sur, todo parece torcido. Un testimonio corroborado por pilotos de vuelos paralelos esa noche. 3 aviadores comerciales, un Boeing 707 de Pan Am, a 20 millas al norte, un Learjet privado y un C-130 de la Guardia Costera en patrulla, reportaron lecturas anómalas en sus propios instrumentos, brújulas desviadas 3 grados, radios VHF crepitando con estática intermitente y un resplandor azulado en el horizonte occidental, un fulgor que los logs meteorológicos no explican, ya que el cielo permanecía despejado, sin auroras boreales ni descargas ionosféricas. Estos testigos, interrogados por la NTSB en audiencias cerradas, juraron ante investigadores que su radar secundario mostró un eco fantasma en las coordenadas del DC-3, un blip que se desvaneció en segundos, como si el avión hubiera sido engullido por un velo de invisibilidad. Detalles que emergen de transcripciones desclasificadas en 1995, pero que la FAA ha negado sistemáticamente en reportes públicos, citando fallos en el equipo de vigilancia. La tensión se intensifica con los patrones de negación de las autoridades. Los reportes de la FAA, usualmente exhaustivos con pings de radar primario y secundario cada 30 segundos en rutas de alto tráfico, presentan huecos flagrantes, ausencia total de contactos post-1910, a pesar de que la cobertura de la estación de radar de Key West abarca el 100% de la zona, con antenas de 360 grados operando en frecuencias de 1.3 GHz, sin interrupciones reportadas. ¿Por qué los logs de la base aérea de Homestead, que supervisaba ejercicios esa noche, se cortan abruptamente en secciones clave, omitiendo menciones a interferencias de jamming militar, mientras la NORAD alude en documentos clasificados a anomalías en el espacio aéreo atlántico que podrían vincularse a pruebas de misiles Polaris? Estos silencios institucionales, un patrón recurrente en incidentes del Triángulo, como en Flight 19, donde la Armada selló transcripciones por décadas, alimentan rumores susurrados en círculos de aviadores. ¿Fue el DC-3 víctima de un experimento secreto de la CIA en guerra electrónica, o simplemente un sacrificio a las fuerzas magnéticas que la NASA describe como remolinos geomagnéticos causados por el flujo del hierro en el núcleo terrestre? La escalada culmina en testimonios sensoriales que trascienden lo técnico. Un pasajero que sobrevivió a un vuelo similar semanas antes relató, en entrevistas anónimas a investigadores independientes, un olor terroso y dulce, filtrándose en la cabina antes de turbulencias inexplicables, un aroma que evoca liberaciones de metano submarino detectadas por sonar de la NOAA, pero sin evidencia de erupciones en la zona. Imagina el agua ante lo desconocido, 30 almas suspendidas en un cielo traicionero, sus voces extinguiéndose en el éter, mientras el triángulo reclama otro silencio, dejando no respuestas, sino un vacío que resuena con preguntas eternas. Los familiares, en vigilias anuales en Miami, aún esperan cierre, pero los archivos de la NTSB permanecen incompletos, con páginas en blanco donde deberían estar análisis de black boxes que nunca se recuperaron,
ni un solo fragmento de fuselaje, ni un salvavidas inflable en las corrientes del Golfo que podrían haberlo arrastrado a las costas de Luisiana. Este enigma del DC-3 no se resuelve. Persiste como un eco en las alturas, un recordatorio de que las rutas aéreas más seguras pueden torcerse en abismos de negación, atrayéndonos hacia una serie de desapariciones marítimas menos publicitadas pero igualmente escalofriantes, donde barcos de carga enfrentaron destinos idénticos en patrones recurrentes del Golfo corriente. Los misterios 6 a 10 del Triángulo se entretejen en una red de silencios marítimos menos célebres, pero igualmente perturbadores, donde embarcaciones de carga y vapores mercantes, surcando rutas predecibles a través del Golfo corriente, se desvanecieron en la nada, dejando legados de carga mundana contrastada con ausencias imposibles que desafían la lógica naval. Comencemos con el sexto enigma, la desaparición del SS Marine Sulphur Queen, en febrero de 1963, un tanquero de 425 pies convertido para transportar azufre fundido a 135 grados Fahrenheit, una carga volátil pero rutinaria, contenida en tanques de acero recubiertos de asbesto y bombeada a través de tuberías de 12 pulgadas, un buque de la flota comercial estadounidense que zarpó de Beaumont, Texas, con destino a Norfolk, Virginia, cargado con 15.260 toneladas de mineral líquido, tripulado por 39 hombres bajo el capitán James Veer Fanning, un veterano de 20 años en rutas atlánticas. Su patrón de ruta lo llevaba directamente por el ala suroeste del Triángulo, un corredor del Golfo corriente a 3 nudos que acelera el tráfico de hidrocarburos entre el Golfo de México y el Atlántico Medio, visualizado en cartas náuticas de la NOAA, como una autopista oceánica donde petroleros y graneleros convergen diariamente, sus cascos surcando aguas de 1000 metros de profundidad cerca del estrecho de Florida. El 2 de febrero, el Marine Sulphur Queen reportó posición normal a 100 millas al sur de Key West, con clima favorable, vientos de 10 nudos del sureste, mares en estado 3. Pero al día siguiente, su radio se apagó en silencio total, sin SOS ni balizas de emergencia, solo un vacío que la Guardia Costera llenó con búsquedas masivas usando destructores y aviones Albatros, cubriendo 300.000 millas cuadradas sin hallar debris. Las teorías racionales apuntaron a una explosión de gas. El azufre fundido, si se enfría abruptamente, genera bolsas de hidrógeno sulfúrico que podrían romper el casco, similar al caso del Petromar V en 1985, donde una erupción metano en el Mar del Norte dejó escombros esparcidos en un radio de 5 millas. Sin embargo, esta explicación falla ante la ausencia total de evidencia explosiva, ni manchas de azufre flotante, ni restos de tanques deformados por calor, ni incluso lifesavers carbonizados que el Golfo corriente, fluyendo a 4 nudos, hubiera dispersado hacia las Bahamas. Un contraste inquietante con la carga mundana del barco. Uniformes de marinero doblados en literas, cartas de navegación marcadas con rutas precisas y latas de comida en la despensa. Todo evaporado sin eco, como si el océano hubiera inhalado el buque entero en un soplo silencioso. El séptimo misterio. La pérdida del SS Anita en mayo de 1973. Un vapor de carga noruego de 338 pies con bodegas llenas de 27.000 toneladas de trigo y harina. Carga inocua empaquetada en sacos de yute para mercados europeos, bajo el mando del capitán Ole Backe. Siguió un patrón idéntico. Zarpó de Puerto Cabello, Venezuela, hacia Hamburgo, cortando el corazón del Triángulo a través del Golfo corriente, un flujo que arrastra sedimentos y secretos hacia el noreste, mapeado en visuales meteorológicas como un río invisible de 2 millones de metros cúbicos por segundo. Reportado por última vez el 21 de mayo a 300 millas al este de las Bermudas, con cielos claros y sin tormentas en logs de la estación de clima de Hamilton, el Anita reportó su última posición a la estación naval de Norfolk
con vientos favorables de 8 nudos y un mar en calma. Pero el 22 de mayo, su silencio se hizo eterno, sin rastro de su carga de trigo que podría haber flotado en sacos impermeables, ni lifesavers del tipo MK Quarry estándar en vapores noruegos, a pesar de búsquedas que abarcaron 400.000 millas cuadradas con sonar y aviones P-2 Neptune. El octavo Enigma, el schooner con motor Joshua, en 1961, un velero de 40 pies tripulado por el capitán Frank Silliman y su hijo, desapareció en una ruta recreativa desde Fort Pierce a Bimini, un trayecto de 50 millas que bordea el triángulo, con logs que indican cielos claros y sin oleaje, pero teorías de capsize por olas rogue se desmoronan ante la ausencia de madero flotante. El Joshua, con su casco de roble y mástiles de pino, debería haber dejado escombros en las corrientes del Golfo que fluyen a 2 nudos hacia el este. El noveno, la goleta Witchcraft, no confundir con el yate de 1967. En 1958, un buque mercante de madera de 100 pies cargado de ron y tabaco desde las Bahamas se evaporó a 200 millas al sur de Bermuda, con su patrón de ruta convergiendo en el banco de aguas poco profundas donde el tráfico pesquero es denso, pero sin SOS ni debris, refutando hipótesis de colisión con submarinos soviéticos de la Guerra Fría. Finalmente, el 10º misterio, el carguero Alcoa Puritan en 1935, un coloso de 473 pies con bodegas de bauxita para fundiciones industriales, zarpó de Port Limón, Costa Rica, hacia Baltimore, cortando el triángulo en un convoy rutinario, reportando posición el 28 de marzo antes de hundirse en silencio, con explicaciones de sobrecarga fallando ante la falta de manchas de bauxita roja, un pigmento visible en el agua que el Golfo corriente dispersaría en patrones predecibles. Estos casos, unidos por hilos invisibles de rutas compartidas, corredores del Golfo que visualizamos como arterias rojas en mapas náuticos de la NOAA, donde el flujo constante de 2-5 nudos arrastra desde el Caribe hasta las Azores, pintan un tapiz de lo mundano, devorado por lo imposible. Cargas de azufre hirviente, trigo en sacos, ron en barriles, todos evaporados sin eco, un contraste que intensifica el horror ante la vacuidad del océano. La escalada de estos misterios agrupados se profundiza en anomalías compartidas que trascienden lo individual, tejiendo un velo de tensión colectiva donde fallos de brújula, distorsiones de niebla repentina y susurros de encubrimiento emergen como patrones recurrentes, capas que se acumulan sin ofrecer catarsis, dejando solo el peso opresivo de lo inexplicado. Imagina mapas meteorológicos desplegados en pantallas de la NOAA, con superposiciones de datos satelitales que trazan olas rogue, esos monstruos acuosos de hasta 100 pies que surgen de interferencias constructivas en el Golfo corriente, documentados en simulaciones hidrodinámicas de los 80, con picos de energía de 10 o 9 julios. Y huracanes como el Donna de 1960, cuyos vientos de 150 nudos azotaron rutas similares, pero en cada caso, los pronósticos archivados muestran calma engañosa horas antes del silencio. En el Marine Sulphur Queen, capitanes de barcos cercanos como el SS ESO Virginia reportaron brújulas girando salvajemente 180 grados en la noche del 3 de febrero, agujas atrapadas en un vórtice magnético que la NASA mide como fluctuaciones de 1200 gamas en el punto de aguja quieta del triángulo, un alineamiento errático del norte magnético y verdadero que desorienta no solo instrumentos analógicos, sino modernos GPS en drones de vigilancia actuales. Esta anomalía compartida se repite en el Anita. El segundo oficial, en su última transmisión logueada, mencionó compás al revés, rumbo incierto, un eco de los Avengers de Flight 19, corroborado por magnetómetros de la Guardia Costera que detectaron picos similares en 1973, como si el campo terrestre se retorciera en un pulso invisible,
desviando naves de sus patrones predecibles hacia abismos donde el fondo oceánico yace inexplorado a 5.000 metros. La tensión se eleva con distorsiones de niebla repentina, no la bruma común del Golfo, sino una niebla electrónica densa y luminiscente que envuelve como un sudario vivo. Testigos del Joshua en 1961, pescadores bahameños en kayaks a 10 millas, describieron una cortina blanca que surgió en minutos, brillando con un resplandor verdoso que distorsionaba formas, el velero pareciendo estirarse como en un espejismo temporal antes de desvanecerse. Un fenómeno que la NOAA atribuye a refracciones ionosféricas por tormentas solares, pero que rumores persistentes ligan a portales efímeros, slips donde el tiempo se dobla y emergen ecos de naves fantasmas. Visualiza estos mapas, gráficos de radar Doppler superpuestos con trayectorias de huracanes pasados, mostrando cómo el huracán Ione de 1955 creó remolinos que podrían haber engullido la Witchcraft de 1958, pero los logs de estaciones costeras en Hamilton revelan cielos claros, vientos en 5 nudos, sin frentes que justifiquen la niebla que, según diarios de capitanes mercantes, olía a tierra húmeda, como cuevas submarinas. Hablan en susurros de lo que la NOAA no revela. Expediciones de los 70, con sonar de arrastre que penetra 300 metros de sedimento, detectaron anomalías acústicas, ecos huecos en cañones del abismo de las Bermudas que coinciden con posiciones de desapariciones. Pero reportes clasificados por la agencia omiten detalles sobre señales no identificadas, que suenan como zumbidos rítmicos, quizás emanaciones de fisuras tectónicas liberando gases metano que crean sumideros invisibles. La escalada culmina en hints de encubrimiento, un patrón de negación que une estos casos como hilos en una telaraña gubernamental. Logs clasificados de NORAD, desclasificados parcialmente en 2005 bajo la FOIA, aluden a interferencias en rutas atlánticas durante la Guerra Fría, vinculando el Alcoa Puritan de 1935 a pruebas tempranas de minas magnéticas navales que podrían haber detonado en campos erráticos del Triángulo, borrando no solo naves, sino evidencias en pulsos electromagnéticos que fritan radios y brújulas. En el Marine Sulphur Queen, la Guardia Costera encontró un solo bote salvavidas vacío, a 50 millas de la ruta, con notas garabateadas sobre luces bajo el agua. Pero el informe oficial lo descartó como deriva accidental, sellando testimonios de 12 tripulantes de barcos cercanos que captaron transmisiones fragmentadas, voces gritando «Estamos cayendo en el vacío», antes de estática total, detalles tachados en archivos de la NTSB como «no corroborados», que oculta la NORAD en sus bols de Colorado, donde documentos de los 60 mencionan anomalías del Triángulo, en briefs de inteligencia para el Pentágono, sugiriendo experimentos con armas HAARP precursoras que distorsionan la ionosfera. Estos susurros, filtrados por exoficiales en entrevistas anónimas a investigadores como Charles Berlitz, construyen capas de intriga. La CIA, en memos desclasificados de 1978, discute pérdidas inexplicables en el Atlántico Occidental como posibles covers para pruebas nucleares submarinas, pero sin rastro de radiación en muestras de agua post-desaparición. La tensión ambiental es palpable, el aire cargado antes del silencio, un frío antinatural pese al Golfo cálido, sonidos bajos como respiraciones oceánicas que marineros juran oír en la quietud, un personaje invisible que acecha en cada mapa, cada log incompleto. Sin resolución, estos misterios persisten como ecos acumulados, olas Rogi que no dejan escombros, nieblas que devoran siluetas, brújulas que mienten y gobiernos que susurran negaciones, atrayéndonos hacia las alturas donde aviones transatlánticos enfrentaron silencios similares, convirtiendo rutas aéreas en tumbas voladoras.
Los misterios 11 al 15 del Triángulo se elevan a las alturas post-Segunda Guerra Mundial, enfocándose en casos de aviación que surcaron densidades transatlánticas, donde rutas comerciales y militares convergían en corredores saturados sobre el Atlántico, devorando aviones en un tapiz de cielos vigilados pero impenetrables. El 11º enigma, la desaparición del Star Tiger de British South American Airways en enero de 1948, un Tudor IV Avro de 4 motores con 31 almas a bordo, pasajeros de élite rumbo a Bermuda desde las Azores, bajo el capitán B.W. Macmillan, un aviador con 2000 horas en rutas oceánicas. Despegó de Santa María en un vuelo de relevo transatlántico, una ruta densa visualizada en mapas de la CAA británica como una autopista aérea de 1.200 millas náuticas, surcada por DC-6 y Constellations de aerolíneas como BOAS y Pan Am, con tráfico de hasta 50 vuelos diarios en la era de posguerra, convergiendo en waypoints sobre el Triángulo para evitar tormentas del Golfo. Equipado con radios HF y brújulas giroscópicas calibradas, el Star Tiger reportó posición a 500 millas al este de las Bermudas a las 03:00 GMT, con combustible para 5 horas y cielos claros según pronósticos archivados del Servicio Meteorológico de las Azores. Vientos en cola de 20 nudos, visibilidad ilimitada, sin frentes huracanados en radar de largo alcance. Pero a las 04:30, su transmisión final se fragmentó en estática. Navegando directo, todo normal, sin Mayday, ni activación de balizas ELT primitivas, solo un blackout de radio que la Torre de Bermuda llenó con llamadas vanas, mientras radares costeros escudriñaban en vano. Las explicaciones racionales, como un fallo de combustible o desorientación por vientos cruzados, se desmoronan ante los logs de vuelo que muestran tanques llenos y un patrón de navegación preciso hasta el corte final, con la ausencia de wreckage en búsquedas que cubrieron 1 millón de millas cuadradas usando aviones Lancaster y destructores de la Royal Navy, dejando solo el eco de 31 vidas suspendidas en el éter. El 12º misterio, el Star Ariel de la misma aerolínea en enero de 1949, un Tudor Set similar con 20 pasajeros rumbo a Jamaica desde Bermuda, siguió un patrón idéntico. Despegó en condiciones ideales, cielos azules, vientos de 15 nudos según el Servicio Meteorológico Británico, reportando posición a 200 millas al sur de las Bermudas, antes de un blackout de radio a las 08:00 GMT, sin SOS ni ELT, en una ruta transatlántica saturada que visualizamos en mapas de la ICAO como un hilo rojo convergiendo con vuelos de la USAF desde Puerto Rico. El 13º enigma, el vuelo BSA Stardust en 1947, un Avro Lancastrian con 11 a bordo desde Buenos Aires a Santiago, rozando el borde sur del Triángulo en su tramo atlántico, transmitió Stendek en Morse como mensaje final enigmático antes de evaporarse, con teorías de niebla andina refutadas por pronósticos claros y la falta de debris en el Pacífico, aunque su ruta se entreteje con anomalías magnéticas del Atlántico Sur. El 14º, el DC-4 de la Worldwide Airlines en 1951, con 30 pasajeros de San Juan a Miami, reportó altitud normal antes de un silencio abrupto sobre aguas tranquilas, contrarrestando explicaciones de turbulencia con logs de la FAA que indican mares en estado 1. Finalmente, el 15º, el vuelo militar C-54 de la USAF, en 1954 desde Bermuda a las Azores, con 36 tripulantes, se perdió en un ejercicio rutinario, con búsquedas de P-2B Neptunes que no hallaron ni un salvavidas, pese a condiciones perfectas documentadas en boletines meteorológicos. Estos casos, unidos por densidades de ruta transatlántica, corredores aéreos de alto tráfico mapeados en gráficos de la OACI, con hasta 100 vuelos semanales en los 50, convergiendo sobre el Triángulo como hilos en un telar fatal, elevan la intriga al cuestionar no solo la aviación posguerra,
sino la fragilidad de la tecnología ante lo invisible. La escalada de tensión en estos vuelos se profundiza con evidencia técnica que desentraña capas de lo inexplicable, transformando accidentes aparentes en sinfonías de anomalías que la ciencia roza pero no captura, dejando un vacío que resuena con preguntas que perforan el alma. Considera las lecturas de magnetómetros, instrumentos precisos que miden el campo geomagnético en gammas con sensibilidad de 0.1 nanotesla, desplegados en expediciones de la NASA en los 70, a bordo de aviones WBB 57F sobre el Triángulo. Fluctuaciones erráticas de hasta 2000 gammas en el punto de aguja quieta. Un vórtice donde las líneas de fuerza terrestre se contorsionan como serpientes en agonía, detectadas en el Star Tiger, cuando análisis retrospectivos de datos ionosféricos del Observatorio de Cambridge revelan picos coincidentes con su posición final, haciendo que brújulas giroscópicas, calibradas para errores de menos de 1 grado, giraran salvajemente, desviando el abro de su rumbo 0,90 grados hacia abismos oceánicos. Como podía un Tudor IV, equipado con 4 motores Rolls-Royce Merlin, de 1700 caballos cada uno, y sistemas redundantes de navegación, extraviarse en un cielo sin nubes, sino por fuerzas que trascienden el viento y el combustible. Testimonios de voces en frecuencias ad más combustible al fuego. Operadores de radio en Bermuda, durante la búsqueda del Star Ariel, captaron fragmentos en HF de 3 MHz, susurros en inglés y español, repitiendo «ayuda», «perdido en la niebla», «tiempo torcido», que coincidían con coordenadas del vuelo, pero emitidos horas después de su desaparición. Ecos fantasmales corroborados por al menos 5 estaciones costeras en un radio de 300 millas, según transcripciones desclasificadas de la SA en 1982. Estos no eran meros fantasmas de la estática. Grabaciones analizadas por la Universidad de Oxford mostraron patrones espectrales de voz humana, no ruido atmosférico, un fenómeno que se repite en el Stardust, donde controladores chilenos oyeron Stendek, repetido en loop, un código que desafía descifrados, quizás un acrónimo para Severe Turbulence, Encountered Now, Descending Emergency Climb. Pero sin fuente detectable, como si el éter devolviera ecos de un pliegue temporal. La tensión ambiental se hace palpable. El aire terroso, casi dulce, antes del vacío, un aroma reportado por copilotos en vuelos paralelos al DC-4 de 1951. Un olor que evoca sedimentos submarinos liberados por fisuras tectónicas, medido en muestras de aire por la NOAA, como un aumento en compuestos orgánicos volátiles que preceden anomalías magnéticas. Cargando la cabina con una quietud opresiva donde los motores rugen, pero el horizonte se curva en espejismos. Imagina inhalar ese aliento oceánico en el cockpit, el zumbido de los Pratt & Whitney, ahogado por un silencio interno, mientras las manecillas del altímetro giran hacia abajo sin razón. ¿Qué fuerza invisible teje este velo, distorsionando no solo instrumentos, sino la percepción misma del tiempo y el espacio? El escepticismo hacia debunkings como los de James Randi, quien en su libro The Bermuda Triangle Mystery Solved, de 1970 atribuyó todo a errores humanos y exageraciones mediáticas, citando datos de Lloyd's of London sobre tasas de desaparición normales en el Atlántico. Se fortalece al apuntar incidentes fuera de límites oficiales. El C-54 de 1954, no incluido en sus análisis por ser militar, mostró en logs desclasificados de la USAF lecturas de radar que se desvanecen abruptamente, con testigos en tierra avistando un resplandor plateado en el cielo, un pulso que magnetómetros de la base aérea de Kindley registraron como una descarga electromagnética de 500 julios, más allá de tormentas. Randi ignoró casos como el Stardust, donde expediciones argentinas en los 80 con sonar de profundidad variable
No hallaron wreckage en el desierto de Atacama, donde teorías lo ubican por error de navegación, encontrando solo arena intacta, sugiriendo que el avión se perdió en el triángulo antes de su tramo final, un desvío magnético que sus gráficos no contemplan. Estos huecos en los debunkings, respaldados por datos de la NORAD que aluden a interferencias no explicadas en briefs clasificados de los 50, validan la persistencia del misterio. ¿Por qué la CIA, en memos de 1969 desclasificados, discute anomalías del triángulo como amenazas a la aviación militar, si todo es mera estadística? La inmersión se profundiza con preguntas retóricas que nos arrastran al centro. Escucharías esas voces en la radio, susurros de los perdidos llamando desde el vacío, mientras el aire se espesa con ese dulzor terroso que anuncia el fin. Estos testimonios, corroborados por docenas de aviadores en audiencias de la ICAO, pintan un cuadro de Awe y Fair, cielos que mienten, frecuencias que susurran secretos y un triángulo que devora no solo aviones, sino certezas, atrayéndonos hacia pérdidas más modernas, donde el ocio y la tecnología enfrentan patrones ancestrales en aguas que guardan tumbas eternas. Los misterios 16 al 20 sintetizan una evolución siniestra en el triángulo, desde pérdidas recreativas y de carga en la era moderna, hasta malfunctions de drones que atan hilos históricos, revelando cómo patrones de silencios persisten en el cementerio del Atlántico. Esa vasta necrópolis submarina frente a las Carolinas, mapeada por la NOAA como un laberinto de cañones a 4.000 metros, donde corrientes frías del Golfo preservan esqueletos de naves como reliquias malditas, un lore que susurra de almas atrapadas en remolinos eternos, desde galeones españoles del siglo XVI hasta colosos del XX. El 16º enigma, la desaparición del yate Gulfstar en julio de 1964, un crucero recreativo de 50 pies tripulado por el millonario John Reed y 3 amigos desde Miami hacia las Bahamas, surcó una ruta turística rutinaria de 100 millas, con logs verificados de la Guardia Costera mostrando condiciones perfectas, cielos soleados, vientos de 5 nudos, mares en estado 1 sin olas ROG en pronósticos Doppler. Pero el Gulfstar reportó posición normal antes de un silencio total, sin SOS ni flares.